Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Como siempre, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder, hoy primer día de la semana, de estudiar su palabra y recibir de ella el ánimo, la confianza y la fuerza que necesitamos para poder vivir cada día. Hoy estaremos estudiando el tema titulado Escuchando la voz de Dios, basado en el libro de Primera de Samuel 3:10, que dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel fue alguien especial desde su niñez. Dios estaba muy atento cuando el pequeño Samuel llegó al templo. La madre de Samuel había hecho una promesa de llevarlo al templo para que él pudiera servir a Dios desde su niñez. Dios recordaba esto y solo estaba esperando el momento correcto para hablar con Samuel de una manera en la que no pudo hacerlo con Elí y con sus hijos. La historia de Samuel nos muestra la importancia de escuchar la voz de Dios y de siempre obedecerla. Bien. El sumo sacerdote Elí era de una edad avanzada cuando el futuro profeta Samuel fue a vivir con él y servir en el templo. Y aunque se suponía que sus hijos iban a tomar sacerdocio cuando él muriera, sus hijos no tenían ningún interés en servir a Dios. Menospreciaban las leyes y los rituales judíos, y Elí no tenía la fuerza ni la voluntad de castigarlo por su maldad. Leemos esto en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura para el sacerdote, venía el criado sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después esto toma tanto como quiera, él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como resultado de esta actitud, ¿verdad?, de los hijos de Elí delante de Dios, pues Dios no se comunicó más con Elí. Ya Dios lo había desechado. Entonces, vemos que Dios encontró un corazón puro en Samuel. ¿Qué hacía tan especial a Samuel como para que Dios quisiera hablar con él? Está escrito en 1 Samuel 3:1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dios le había advertido a Elí que su casa sería derribada. Lo vemos en 1 Samuel 2:35, donde dice: yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará ante mi ungido todos los días. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, Dios estaba buscando a alguien con un corazón puro y lo encontró a Samuel. Por eso, cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, creyó que era Elí. Él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a obedecer. Por eso se levantó inmediatamente las 3 veces que fue llamado. Luego, la tercera vez, Elí entendió que Dios estaba intentando llamar a Samuel. Por eso le dijo en 1 Samuel 3, 9 y 10, que si la voz lo llamara de nuevo, dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque
tu siervo oye. Al leer esto, vemos que Samuel respondió de manera simple al llamado de Dios. Aprendemos aquí lo importante que es estar atento cuando Dios trata de hablarnos por medio de su palabra. Cuando Dios de alguna manera quiere tener el contacto con nosotros para que podamos, ¿verdad?, entender su voluntad. En el tiempo de Samuel, los profetas o sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres. Sin embargo, ahora Dios nos habla directamente por las Escrituras, por medio del Espíritu Santo que nos ayuda. Dice Lucas 12:11. Cuando trajeren en la sinagoga ante los magistrados, las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. La Biblia contiene las leyes y la sabiduría de Dios. Según está escrito en Juan 14:21, dice así: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tengo la palabra de Dios y la obedezco, recibiré al Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual, al ser fiel, puedo aprender a escuchar la voz de Dios que me hable en mi corazón cada vez más y más, y podrá guiarme para que todas mis acciones puedan ser por lo que enseña la palabra, para que puedan ser por el juicio y no guiado por mis sentimientos, y no guiado por lo que siento, y no guiado por mi corazón, porque Dios pondrá nuestras leyes en nuestra mente y en el corazón. Es su promesa. Entonces, si tengo la palabra de Dios, tendré la ayuda siempre del Espíritu Santo para bendecirnos y guiarnos en esta vida. Veremos ahora cómo la relación de Samuel con Dios era una relación pura, una relación del corazón. Cuando Dios habló por primera vez, le encomendó una importante tarea que podría ser, ¿verdad?, que pondría a prueba la fidelidad de Samuel. Está escrito en 1 Samuel 3:15, dice así: Samuel tenía temor de decirle a Elí lo que Dios le había dicho, pero Elí quería escucharlo, así que Samuel le dijo: Dios estaba listo para cumplir su promesa contra Elí y sus hijos, y de establecer a Samuel como el profeta de su pueblo. Él tuvo el valor de decírselo, ¿verdad?, al profeta: Dios te ha desechado, me corresponde a mí tomar tu lugar como profeta. Pero Samuel tenía este corazón puro. Dios necesitaba probarlo en esta situación donde él debía enfrentar a aquel que le había recibido. Ocurre lo mismo con nosotros. Dios en ocasiones nos da tareas para poner a prueba nuestra fidelidad. Algunas pruebas parecen ser difíciles, otras en verdad son difíciles. Pero tal como sucedió con Samuel, Dios quiere que tal vez le digamos la verdad a alguien, a pesar de que sepamos que esa otra persona ni siquiera quiera vernos, ni siquiera quiere escuchar esa verdad. Pero tendremos que hacerlo, porque máximo cuando en esa verdad está la salvación de esa persona. Si quiero demostrar que amamos a Dios más que a todo, necesito obedecer lo que nos revela su palabra. Hay momentos en que usted no sabe qué decir, pero al decir lo que enseña la Biblia, está diciendo la verdad. Si esa persona no lo acepta, no es su responsabilidad ya, pero hay que decirle la verdad que Dios quiere que le diga. En Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, a la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En los lugares de la Biblia donde el profeta Samuel es mencionado, muestra siempre que él guardó, ¿verdad?, su corazón puro a lo largo de su vida, y como resultado siempre pudo escuchar la voz de Dios en el bien de él y de su pueblo. Cuando Samuel oraba por el pueblo, Dios siempre lo escuchaba. Y hay una pregunta, ¿verdad?, que queda para nosotros. ¿Estamos seguros
de que Dios siempre nos escucha cuando oramos? Vemos las respuestas de Dios delante de nosotros. Estamos seguros, podemos decir en verdad, Dios me contesta, Dios me escucha. ¿Podemos tener esa confianza, esa seguridad? Dice que el pecado nos separa de Dios. Y eso nos lo enseña Santiago 4:6. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no estamos dispuestos a humillarnos bajo su voluntad, ni obedecerle, sino a seguir dando en nuestras vidas, en nuestros corazones, el poder al pecado, entonces estaremos aislados de la gracia y de la buena voluntad de Dios, así como Elí se aisló. Pero si guardamos nuestro corazón puro, podemos tener una relación corazón a corazón con Dios, y Él se revelará a nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Dios espera que seamos colaboradores, junto a Él en el plan de redención, en el plan de salvación, como lo fue el profeta Samuel en su tiempo. Esto es algo que debemos mantener. ¿Cuál es nuestra posición en nuestra familia, en nuestras vidas? ¿Cedemos siempre que por alguna razón recibimos el consejo de Dios en nuestras vidas? Sea también por algún hermano cristiano, por algún familiar, por alguien que nos anima a hacer la voluntad de Dios, o enfrentamos la voluntad de Dios. Si la enfrentamos, entonces puede ser que estemos tomando una posición de soberbia y Dios se resiste en nuestras vidas. Muchas razones hay por las cuales nuestra condición espiritual baja. Por supuesto, está el enemigo, ¿verdad? Satanás tratándonos de llevar a esa condición y separarnos de Dios. Pero también está en nosotros mismos el endurecernos para no recibir, ¿verdad?, esa gracia y ese bien de Dios que hace que nosotros podamos caer en Él. El profeta Elías es otra buena ilustración de cómo Dios habla. Dice en Primera de Reyes del 19, del 11 al 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de su cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando llegó la palabra de Dios a Elías y le dijo que se pusiera en el monte delante de Jehová, Elías se dio cuenta de que Dios no estaba en el viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Tampoco estaba en el terremoto, ni estaba tampoco en el fuego. Pero luego, cuando Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible y delicado, entendió de que en verdad era Dios. ¿Cómo puedo escuchar el silbar apacible y delicado de Dios cuando nos habla? Cuando, por ejemplo, viene a nuestra vida una situación difícil y en mi mente, pues, recuerdo algún versículo de la Biblia, ese me fortalece y yo recibo ese ánimo, esa confianza. Entonces ahí estoy escuchando la voz de Dios. También cuando me recuerda hacer el bien, pero también cuando por alguna razón me muestra el pecado que mora en mi naturaleza humana. Y en ese caso, cuando somos tentados, ¿verdad?, y queremos irritarnos contra las personas con las que tratamos día a día, entonces, wow, si mis oídos están atentos, escucharé a Dios que me indica que la causa del problema son mis propias exigencias egoístas. Entonces tengo la posibilidad de crucificar esta exigencia de la manera que yo pueda cambiarla.
crucificarla en Cristo Jesús. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Y esas dos voces lo oímos. Sentimos ese ánimo y esa alegría cuando vemos delante de nosotros que Dios nos ha contestado para bien. Pero también cuando sentimos la tristeza y el pesar porque sabemos que estamos endurecidos. Entonces, ¿qué nos queda? Humillarnos y reconocer que la única forma de que nos vaya bien es someternos a aquella voz que escuchamos, aquel versículo que escuchamos, que estamos en pecado y que debemos someternos unos a otros en la voluntad de Dios. Cuando obedezco a Dios, Él se mantiene cerca de mí. Santiago 4:8 nos dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Acercarse a Dios depende de ti y de mí. Dios siempre está cerca, Dios está ahí. Pero el paso para que nos vaya bien es un paso personal, es una decisión personal, es voluntario. Siempre que podamos hacerlo, Dios se va a mantener cerca de mí y me va a ir bien. Por muy difícil que sea el día, por muy difícil que sea la semana, por muy difícil que sea el mes, por muy difícil que sea el año, al final del día, la semana, el mes o el año, veremos la gloria de Dios en nosotros si en verdad nos sometemos a su voluntad, porque Él lo ha dicho. Por lo tanto, si quiero mantenerme cerca de Dios, debo obedecer aquello que viene a mi mente, aquello que escuche o aquello que revela que Dios quiere mantenerse conmigo. Entonces será una bendición. Sé que, como dije anteriormente, no será fácil, pero obedecer trae felicidad. Porque obedecer significa que me cuesta mi propia voluntad. Debo renunciar a mis propios deseos carnales, a mis propias opiniones, para hacer lo que Él me dice que debo hacer. Si escucho y obedezco, mi relación con Dios va a crecer y se va a fortalecer, en el siervo apacible. Nada que nos robe la paz viene de Dios. Y si yo no estoy en paz, pues en verdad mi relación con Dios tiene problema. Debemos vivir una vida llena de gozo y de paz. No podemos escuchar a Dios por medio de una fuerte voz hablando. Jamás lo escucharemos. La voz de Dios está en su palabra, que pone delante nuestro una guía que nos induce solo a hacer lo bueno. Y al pasar el tiempo, se vuelve más y más sencillo de entender, de escuchar, debido a la relación. Si esta relación es sana, pues siempre habrá siervo apacible de Dios para nosotros. Y siempre Dios me dará las posibilidades de vencer y la fuerza para poder llevar a cabo su voluntad. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz no viene sola. La paz hay que buscarla. Escuchemos un momento aquí. Hay paz. Hay tranquilidad. No hay nada en derredor que perturbe esta tranquilidad, porque Dios está aquí. Tenemos que entender que al leer la Biblia y orar, Él me va a ayudar para vivir según su buena voluntad. Dios habla siempre claramente durante todo el tiempo con nosotros. Y Él solamente quiere mostrarnos cómo podemos mejorar y crecer en todas las cosas externas. Pero para eso primero tiene que cambiar nuestro corazón y tiene que trabajar desde adentro. Dios trabaja desde adentro. Dios también nos revela que el pecado que mora en nosotros
va a hacer que nuestra vida sea difícil, sea complicada, sea triste. Y no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Dios siempre nos dará las posibilidades para que salgamos adelante, pero cuando escuchamos su voluntad. Para mantenerme cerca de Dios, tengo que estar listo, tengo que estar dispuesto a obedecer todas aquellas enseñanzas que en su palabra me dicen que debo hacer morir el pecado en mí. También la palabra de Dios nos dice: el que tenga oído, oiga. En Apocalipsis muchas veces habla de eso. Y esta amonestación, ¿verdad?, nos dice que si recibo este alimento de parte de Dios para mi espíritu, para mi alma, entonces también podría ser de ayuda, porque mi cuerpo y mi espíritu entrarán en beneficio de los demás. Y esto revela que tenemos una vida abundante y agradable para Dios. Todo bien se va a manifestar en nuestra vida, aunque no signifique que estemos padeciendo, porque sabemos que el dolor, la tragedia, las dificultades, los problemas, la muerte incluso están presentes por el pecado. Pero aún así Dios se va a revelar y muchos llegarán a nuestras vidas porque Dios nos da la posibilidad de ser canal de bien y de bienestar para ellos en todo orden de vida. Cuando vivimos una vida abundante para Dios, entonces usted puede sentir esa alegría y la felicidad va a estar presente en usted la mayor parte del tiempo de su vida. Tendrá momentos difíciles, pero serán mayores los momentos de bienestar en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, porque el alma está conectada con el Señor. Para concluir, les exhorto a que oigamos siempre la voz de Dios y que podamos obedecerle para que nos haga personas verdaderamente bendecidas en esta vida, para que nos haga personas verdaderamente estimuladas en el amor y en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo podemos ver cuando usted vive una vida de paz abundante, una vida de amor abundante, una vida donde el gozo es lo que prevalece a pesar también del dolor y las dificultades. Dios quiere bendecirnos en su amor, en su bondad y en su eterna misericordia. Todo plan divino tiene como propósito llevarnos con Él a la eternidad, ¿verdad? Y que podamos vivir ahí. Pero también hay promesas reales para que en este mundo su amor y su bondad se manifieste y sean reflejo de que en verdad otros pueden decir: esta persona tiene en verdad el bien de Dios en su vida. Yo conozco muchas personas, y he conocido a otros que ya han partido, que en verdad puedo decir, el Dios está o ha estado con ellos en sus vidas. Prestemos atención a la voz de Dios por medio de todo, incluso de las dificultades de la vida, porque Él nos concede entonces transitar por el proceso de la santificación, dándonos una vida real en este mundo, donde su presencia es real, y una vida de promesa en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos, damos gracias por este momento y espero que este mensaje pueda ayudarnos a escuchar en todo momento la voz de Dios. Dios nos bendiga en esta nueva semana que comienza. Gracias.